Ahora sí, ya estoy grabando. Y ¿qué vamos a ver ahora? Bootstrap. Con todos los conocimientos que ustedes ya tienen de CSS, de Flexbox y de CSS Grid, Bootstrap les va a parecer una pavada y de hecho lo van a ver en 5 minutos. La unidad de Git no tiene ejercicio obligatorio. Si lo tiene Bootstrap verdad, verdad. Verdad sin signo de pregunta, te digo yo. Así que sí, no tiene ejercicio obligatorio. Les va a aparecer ahí. Si no tiene, no tiene. Yo la verdad, ahí está el del presentismo. Ahí lo pasé porque lo preguntaron. Y ahora que pasé eso, antes de ya seguir, vuelvo a recordar, por más que me van a criticar porque tardo mucho tiempo recordando cosas, no se olviden de la documentación obligatoria que tenían que presentar. Yo entiendo que todos la presentaron. Si no la presentaron, métanle, porque después no hay vuelta que darle. Y cualquier consulta de esas con la gran Noelia Carnevale. Ahí está, bueno, por eso. Ahí lo acabo de recordar lo mismo 1000 veces y lo voy a recordar 1.000.000. Solo quiero que no piensen que soy un molestia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Bootstrap. Que Bootstrap no es más que un framework. ¿Qué es un framework? Es un marco de trabajo, que es la traducción directamente al castellano, que básicamente es alguien que desarrolló un montón de funcionalidades, las embebió en una librería y nos las da para que la usemos ya lista. Nosotros vamos a poder sobreescribir en funcionalidades que veamos. En este caso es CSS y tiene cosas de JavaScript que por ahora las vamos a ignorar. Y no es que las vamos a ignorar, sino que no las vamos a ver en profundidad. Y después, cuando veamos JavaScript, por ahí podemos repasar algo de las cosas que hay de JavaScript. Igual ahora lo vamos a ver en detalle siguiendo un poco la presentación para no irme por las ramas como suelo hacer. Pero no es más que alguien, un loco o una loca, creo que es un loco, que se sentó y escribió un montón de CSS. Dijo, para que queden las cosas lindas y sean siempre responsive, para mí se tienen que ver así. Hizo un montón de CSS. Hizo un archivo gigante de CSS y dijo, listo, úsenlo. Y nosotros lo usamos. No es más que eso, es la descripción de que es un framework y que es Bootstrap, que justamente habla de estilos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir ese CSS en nuestro header del HTML y entonces vamos a poder usar los estilos. Y con lo que ya sabemos, ¿cómo aplicamos estilos que ya nos brinda Bootstrap? Bueno, a través de clases. Bootstrap lo que hace es me crea un montón de clases, un montón, créanme que no me las sé de memoria ni loco. Vamos a verlas igual en la mayoría y después van a tener la referencia para ir buscándola. Creo un montón de clases que lo único que tenemos que hacer es poner la clase, en vez de estar jugando con qué colorcito le ponemos, qué ancho, qué alto y toda la cosa para que sea responsive, y que si lo armo flex y que esté al principio y al final. Bueno, acá con clases, acá hacemos todo con clases. Y esas clases, ¿en dónde van? En elementos div. Por eso van a ver mucho en sitio web o muchas páginas web que, además de tener las etiquetas semánticas, tienen muchos div dando vueltas porque usan Bootstrap y es más fácil usar Bootstrap. Pero bueno, ustedes tienen que además tener los conocimientos de CSS. Introducción, Bootstrap. Ese logo es viejo, ya se los digo, porque es la versión 4 a la versión. Esta introducción yo ya se las dije, así que no la pienso leer. ¿En qué se basa Bootstrap? Bootstrap utiliza algo de Flexbox, pero está basado en CSS Grid. Entonces tiene un sistema de grillas. Ahora lo vamos a ver en un elemento, dije cualquier cosa, en una presentación, si no yo tengo otra acá armada por las dudas, en donde tiene un sistema de grillas que divide todo en 12 columnas. O sea, la página que veamos nosotros está pensada en 12 columnas. Y a través de eso nosotros vamos a darle estilos en base a la cantidad de columnas que querramos dividir mi página HTML. Otro de los puntos muy importantes para utilizar Bootstrap y por lo que la gente utiliza Bootstrap es que lo usa todo el mundo. Entonces cualquier cosa que necesitamos hacer con Bootstrap, buscamos en Google hacer un mono cantando en Bootstrap y seguro alguien hizo un mono cantando en Bootstrap. No creo un mono cantando justamente, pero digo cualquier cosa
Sí, malísimo el ejemplo que di. Cualquier cosa que busquemos, al ser una comunidad tan grande, alguien lo hizo, nos van a decir cómo solucionarlo, etcétera, y es responsive. Es responsive y está pensado mobile first, en eso que nosotros habíamos visto en su momento, que hay dos metodologías para pensar cómo voy a armar una página web. Bueno, Bootstrap está pensado mobile first por algunas cuestiones que vamos a ver luego cuando empecemos a ver las clases y cómo se especifican las distintas clases de Bootstrap. Y me acabo de dar cuenta que dije una puerta abierta. Si escuchan ruidos raros es que llega alguien o me están robando. Antes de ver, ya ponernos en el tema y empezamos a agarrar unos ejemplitos, que hay dos versiones de Bootstrap, son casi lo mismo. Casi todo lo que está en Bootstrap 4 está en Bootstrap 5. Esta presentación que yo subtraje de los otros docentes que siempre retocan las presentaciones está de marzo 2021. Pero es lo mismo, digo, Bootstrap 5 cambió el loguito nada más y agregó algunas cositas. Más que nada agregó un ancho de pantalla más grande. ¿Por qué? Porque los estilos que estaban en Bootstrap 4 no tenían en cuenta que iban a aparecer las pantallas 4K. Bueno, ahora tenemos pantalla 4K, donde las resoluciones son más altas, tenemos anchos más grandes, entonces tenemos un manejo distinto de algunos estilos y ahora lo van a entender bien. Y sacó Internet Explorer 9 y 10, que ya nadie lo usa, salvo algún banco loco interno, y algunas mejoras en formularios y demás. Esto es lo que yo digo, que añadió un nuevo breakpoint. Ahora vamos a ver qué es un breakpoint. A ver, el concepto de breakpoint ya lo tenemos, que es lo que estuvimos viendo con los media query, que fue esto que dijimos. Bueno, un corte en el que va a tomar un ancho en particular y cuando pase determinada medida va a cambiar el estilo de ese... va a cambiar el ancho o el alto, lo que sea, de ese estilo. O sea, bueno, esto es lo mismo, pero Bootstrap me lo deja más fácil. Básicamente yo pongo un guión MD, guión SM, guión XL y eso va a ser un estilo que se va a mantener siempre y cuando sea determinado tamaño. Eso ahora lo vamos a ver. Quería ver si estaba la grilla. No, bueno. ¿Cómo instalar el Bootstrap? Y vamos a empezar a desarrollarlo mejor, así lo vemos. Después le voy a pasar, que no las puse antes, alguna les voy a pasar además algunas páginas que lo que tiene son template de Bootstrap, porque lo que tiene Bootstrap como gran ventaja es que es personalizable. Bootstrap es un CSS que hizo alguien. Ese CSS nosotros lo vamos a tener, ya sea en tamaño no minimizado con el punto CSS o .min.css, que es minimizado, en donde está todo en una línea y no se entiende mucho. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Modificar ese CSS si queremos, estamos locos, o armar otro CSS que le pise los estilos a ese, porque nosotros ya conocemos lo que es la especificidad de estilos y demás, y por ahí algún estilo lo queremos mejorar. Bueno, armamos otro CSS que en nuestro sitio venga después del de Bootstrap, porque se lee de arriba para abajo, y algún estilo lo podemos pisar. Con todos los conocimientos que tenemos ya lo podemos hacer tranquilamente. Obviamente ustedes, si entran en la página, van a ver que se puede instalar a través de SAS, porque esto utiliza una librería que yo en un momento creo que les comenté a ustedes, que es de preprocesamiento de estilos. O sea, es como un lenguaje previo a escribir CSS, que es más de programación. Se puede reutilizar algunas cositas de CSS. Ese lenguaje se compila y retorna un CSS. Ese lenguaje es SAS, si lo quieren investigar. Está LESS también, creo que el más utilizado es SAS. Y además usa JavaScript. Ahora, antes usaba jQuery, que es una Bootstrap 4 utilizaba jQuery, que es una librería, así como Bootstrap es una librería que está sobre CSS. Bueno, jQuery es una librería que está sobre JavaScript, iba a decir pelado o vanilla, en realidad que es JavaScript original. El lenguaje JavaScript, hay una librería que es jQuery, que le agrega funcionalidades. Bueno, Bootstrap 4 utilizaba jQuery y después se dio cuenta, no, pará, dejemos de meter librerías en el medio, sacó jQuery y usa directamente JavaScript. Eso en Bootstrap 5. Ahora, cuando ustedes se lo quieran bajar, acá van a tener un tutorial, toda la bola, tienen la versión de 4.6, entran en el download y acá directamente van a tener las dos opciones, que
que por ahí son las más utilizadas. Hay 3 opciones más utilizadas. Una es bajarse directamente los archivos compilados, que quiere decir es el archivo final. Además, vamos a bajarlo para que ustedes ya lo vean. Que tiene, acá tengo el TPO, presenté. Tengo cosas de otras materias. Me olvido borrar las cosas. Vemos Bootstrap 5, que es CSS, un montón de archivos CSS. Para todo esto vamos a hacer nosotros, no, hay un montón. Principalmente Bootstrap es Bootstrap CSS, lo demás son otras funcionalidades que se agregan, que se pueden agregar o no. Los archivos .map tienen que ver con este lenguaje que yo les decía, que es Sass, que es un lenguaje de preprocesamiento de CSS. Después les puedo pasar, creo que yo ya les pasé algunos links, si no les vuelvo a pasar algún link para quien quiera investigar. Y después está el CSS minimizado. Ahora, si nosotros abrimos este CSS, fíjense que dice Bootstrap 5.1.3 y es CSS. En fin, tiene algunos media query con algunas cosas en particular. Define los H1 con márgenes y fuentes. A ver, nada de esto a nosotros nos debería parecer extraño. Por ahí alguna sintaxis que no vimos tanto en detalle en práctica, de cómo escribir algún selector de CSS, porque acá por ahí ya usa algunas variables y demás, pero fíjense que no es más que estilos, márgenes, tamaños de fuentes, líneas y distintos media query para distintos tamaños. Y eso es un loco que, si se fijan, hizo esto en, no sé, ¿cuántas son? Un loco no, porque es un equipo de trabajo, pero bueno, son 11.266 líneas de CSS. No se van a poner a leer todo esto claramente, porque les agarra un ataque cerebral. Pero ahora vamos a empezar a ver los puntos principales de esto. Además tiene una librería de jQuery. ¿Por qué? Porque hay algunos pop-ups que salen y se pueden cerrar, algunas ventanitas o cosas de ese estilo, que ya necesitan alguna lógica externa hecha con jQuery, con JavaScript, y que ya Bootstrap la resuelve. También la podemos ejecutar. Después, si no, se pueden bajar la fuente, que la fuente es lo mismo, básicamente. Entonces incluye documentation, surface, la fuente es casi lo mismo. Estoy escuchando unos golpes, a menos que un dinosaurio esté ingresando. Digamos, acá tienen más que nada para compilar, porque esto es lo de la herramienta Sass, en donde tenemos acá los archivos que son .css, .scss, que no es más que, se los voy a mostrar solo para que tengan una idea. Hay funciones, bueno, justo abrí este que es el que tiene todos los imports, no importa. Importa cada una de las cosas, pero a ver, alguno que puede ser justo modal no. Vamos a abrir grid, más que nada para que termina siendo CSS con alguna funcionalidad extra que por ahora no hace falta que sepan qué es, porque todavía no deberían por ahí ya tener conocimiento. Pero bueno, me hace acordar de COBOL, dijo así. Bueno, sí, eso era la época de COBOL. Yo no programé en COBOL, pero tengo en claro. Bueno, esa es otra forma de bajárselo. La forma más utilizada, que no sé si es la más correcta, es a través de la CDN. CDN es Content Delivery Network, que es un servidores que nos aseguran, de que el contenido siempre va a estar disponible. No es que es una máquina en la casa de Juan Pedro y que si Juan Pedro me apaga la máquina no está más ese contenido, que es lo que pasaría si yo hago un servidor algún contenido mío, sino que son muchos servidores de forma redundante, estando siempre activos para mostrar, para proveer lo que queremos acceder. Entonces no es más que agregar esto en el header, y acá ya tenemos Bootstrap y lo podemos empezar a usar. Digamos, nosotros abrimos, es más, vamos a empezar a hacer siempre algo de cero. Igual tengo todos los ejemplos porque no me quiero volver loco con esto.
Vamos a ver, hacer un mini ejemplín para que vean que no miento, básicamente. Index.html. Una opción, ¿cuál es? Nosotros agarramos, venimos a la distribución, al que dice Bootstrap Div, que se lo bajamos, agarramos el CSS principal, que es el bootstrap.css, lo ponemos acá y lo incluimos como siempre incluimos CSS, o sea, y lo tenemos de manera local. Esa es una opción. Si no vamos a tocar nada sobre el archivo, la otra opción es mantenerlo de manera del Content Delivery Network. ¿Por qué? Porque a veces pueden resolver ellos algún error y lo resuelven en la librería online. Entonces nosotros estamos accediendo a eso actualizado. También corre riesgo de que tenemos un viajecito más en el medio. Si se acuerdan de todo lo que era el cliente-servidor, en donde nos está trayendo nuestra página y está yendo a otro servidor a buscarlo de Bootstrap. Entonces ya hay algo más en el medio. ¿Lo va a hacer más lento? Sí. ¿Se va a notar? No. Digamos, fíjense que agregamos esto en donde no es más que un link a una referencia. Y esto es la parte de JavaScript que podríamos ignorarla por ahora, porque nosotros no vamos a estar viendo ahora nada que tenga que ver con JavaScript. Y es un href, una referencia a un archivo CSS, staging, nada más. Esto que está acá a la derecha son temas de seguridad, de validación. No hace falta que nos metamos en eso, justamente para validar que, como se está accediendo a un servidor, hay como un sistema de integridad para validar que nadie modificó ese archivo, porque si no a cada persona que acceda le puede estar accediendo a algo ilegal y demás. Olvídense. Digo, y acá ya tenemos Bootstrap. Y acá ya podemos empezar a usar Bootstrap. ¿Cómo empezamos a usar Bootstrap? Bootstrap va a tener un sistema de grillas en donde me va a decir justamente cómo dividir esas grillas. Un sistema de 12 columnas. O sea, va a pensar siempre. Vamos a ir al gráfico mejor. De cómo mostrarlo. Vamos a tener un contenedor. Ya me olvidaba del contenedor porque ya iba directamente el contenedor, siempre lo tengo por defecto. Y después vamos a tener las columnas que van a pertenecer a una fila. La fila deja de tener un poco de sentido. No tanto, perdón. Olvídense de lo que dije de deja de tener un poco de sentido. Contenedor, que fíjense que tenemos dos principales. Uno que es container, uno que es container fluid. Y ahí adentro vamos a tener el contenido. ¿Qué diferencia hay? Por ahora vamos a empezar. Fíjense, yo ahí estoy agregando un container que va a tener una clase container. Y acá abajo voy a poner otro div que sea container fluid, que va a contener otras cosas, otros elementos HTML. Con mi originalidad, ¿qué voy a contener? Nada, podríamos contener no, porque si me pongo así un cuadrito vamos a perder mucho tiempo al Pepe y prefiero ver más controles. Esto que estoy diciendo es una pavada porque casi no se va a notar, pero cuando lo veamos con el developer nos vamos a dar cuenta. Fíjense, acá tengo nosotros qué desarrollamos hasta ahora. Container, un H1 container. Puedes pasar esa línea de código Bootstrap, la pueden agarrar desde el mismo desde Bootstrap. Entras acá y está acá y copias. Ahí la Ever, que es más buena onda que yo o menos mala onda que yo, te pasó directamente el link. Yo te iba a hacer ir a la página. Vamos, gente. Capaz que está. No importa. Bueno, digo, lo único que hicimos, pero para entender que el concepto de Bootstrap que tiene, tenemos un contenedor, ese contenedor va a tener una fila y esa fila va a tener columnas. Yo antes me salté la fila. Que es como parecido a como lo teníamos en Grid. Digamos, yo tengo algo que va con. Digamos, esto está basado en Grid. Por eso van a ver que lo vamos a sentir bastante conocido. Entonces, nosotros inspeccionamos acá. ¿Y qué tenemos? Tenemos un container y un container fluid. ¿Qué diferencia notan? El container fluid, si se fijan ahí el azulcito,
llega hasta todo el ancho del viewport, dejando solo un margencito, perdón, al costado. De hecho, si lo vemos acá, no, esperen que estaba parado en otro. Bueno, casi ni hay margen. Fíjese que hay un padding agrega en realidad ahí al costadito, un padding de 12, y después tiene todo el contenido en el ancho de mi pantalla. Ese es un contenedor. Siempre va a ser en el fluid, va a ser un contenedor en todo el ancho de quien lo contiene, que en este caso es el HTML. Y el otro, que es container, lo que hace es me deja un padding y un margin alrededor. Me mantiene todo siempre centrado. Esa es la única diferencia. Ahora, fíjense ustedes que ya vienen haciendo sus trabajos, desarrollando y demás. Lo único que agregamos fue esto y este link a CSS. Por eso digo, hay quienes les gusta utilizarlo y hay quienes no. Yo tengo muchos conocidos que no están tan de acuerdo con usar Bootstrap, porque nosotros ahora venimos al estilo de H1, por ejemplo, y queremos ver qué estilos tiene asignado un H1. Y si miran acá a la derecha, tiene 40.000 estilos. ¿Por qué? Porque Bootstrap agrega estilos, los pisa con otras cosas, hace todo como así, boom, tira 40.000 estilos. Entonces me hace todo mi sitio un poco más complejo de leer cuando quiero empezar a verlo. Fíjense, si yo lo único que tengo que hacer es esto, es mejor que lo haga yo a mano y no que agregue Bootstrap para centrar un container, porque me agregó, además de la fuente, todos los márgenes, el box sizing, fíjense que siempre es border box, me agregó un display block y agregó unos margins específicos, algunos con M, otros con píxeles, agregó colores, me definió colores nuevos. Entonces, un montón de cosas que agrego en mi sitio que van a hacer un poquitito más pesado el sitio. Si bien está optimizado, lo hace más pesado que no tenerlo, claramente. Y además del container, que vamos a tener un row y las columnas. Y acá es donde se empieza a jugar con lo que es Bootstrap. Siempre que yo diga una fila y una columna, estamos hablando de clases. Clases que me define Bootstrap. Entonces ponemos un row y vamos a poner acá, vamos a dejar de hacer un H1 porque va a quedar todo feo. Vamos a hacerlos con otros P's. Acá tenemos una fila, que esto no me va a cambiar nada. Y después vamos a tener, podemos definir columnas. Todo se divide en 12 columnas. Entonces, ¿qué me dice Bootstrap? Que nosotros tenemos que ocupar el ancho de 12 columnas. ¿Cómo ocupamos el ancho de 12 columnas? Bueno, diciéndole en qué partes quiero que se divida mi... ahora vamos a ver ejemplos con colorcitos y más, pero no quiero perder tanto tiempo desarrollando eso para que podamos ver más controles. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Bueno, supongamos que quiero tenerlo mitad y mitad. Como yo sé que Bootstrap me lo divide en 12 columnas y yo quiero tener un contenido que me aparezca a la izquierda y un contenido que me aparezca a la derecha dividido por igual, digo, bueno, entonces lo voy a dividir en 6. Entonces digo, bueno, una columna va a ocupar 6 espacios y la otra columna va a ocupar otros 6 espacios. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que ponga acá, que pueden ser un montón de cosas, como ancho me va a ocupar en 6 espacios. Vamos a poner, por ejemplo, un P. Y le voy a ponerlo, nada, y va a empezar a poner mejor. Vamos a usar esto para no escribir cosas que después de las cuales me arrepiento. Y acá tendremos que haberlo hecho con colores, lo podríamos hacer con colores. Ahora lo vamos a hacer con colores. Pero fíjense, acá yo ya tengo definido, fíjense, 2 textos, 2 párrafos en 2 columnas separadas. ¿Y yo qué hice? Nada más le dije, bueno, ocupame 6 de la izquierda, 6 de la derecha, porque están dentro de una fila. Y además me está dejando estos márgenes a la izquierda. ¿Por qué? Porque está todo en un contenedor más amplio, que es ese container. Si nosotros esto lo inspeccionamos, fíjense que lo voy a correr para que se vea acá. Tenemos la row que está ahí, me deja esos márgenes y padding, el container, que es lo mismo que me deja, la columna que me ocupa esto y la columna que me ocupa esto. Y es 100% responsive, obviamente se va a ir achicando y se va a ir agrandando en base
a como yo le diga. Esa es la gran ventaja que tiene Bootstrap, por lo cual todo el mundo lo usa, porque es responsive. Pero me agrega un montón, no voy a decir basura, pero voy a decir un montón de información innecesaria a veces. A veces va a ser necesaria, a veces no. Porque fíjense, todos los CSS que tengo acá metidos ahora, y yo lo único que quería hacer era 2 columnas que estén centradas. Y esto es tan simple como siempre pensar que se divide en 12 columnas. Entonces si yo quiero que en realidad esto me ocupe 4 y esto me ocupe 8, cambio los números y listo. Esto me ocupa 8 espacios. ¿Sí? Es como un porcentaje básicamente. Pero sí, es como lo de la grilla, es como el FR vendría a ser. Esto me ocupa 8, esto me ocupa 1. Y siempre se va a dividir y va a tener este espacio. También se puede sacar los márgenes. Esto básicamente es Bootstrap. Listo, ya aprendieron Bootstrap. Ahora igual vamos a ver todos los controles que hay y todo lo que se puede hacer con Bootstrap. Row. Obviamente lo pueden hacer, digamos, que en este curso nadie me lo preguntó, los bancos. ¿Qué pasa si en vez de 12 le pongo 13, le pongo, bueno, no anda, van a estar usando clases que no van a existir? Digo, Bootstrap define 12 clases, entonces nosotros podemos ponerle 1 hasta 12. Y si le ponemos 12, 12, me lo va a poner uno abajo del otro, y así con todo. Y si hago las cosas mal, va a hacer las cosas mal. Como ya todo lo que sabemos de CSS. No es que me va a romper, sino que lo va a visibilizar como se le ocurre. No sé qué tengo acá, si acabo de actualizar hace 5 minutos. Pero esto es Bootstrap, listo. Es aprender. Ahora lo que queda, fíjense que acá abajo lo tengo más en ancho. ¿Por qué? Porque lo usé en Container Fluid, que es ocuparme todo el ancho de mi dispositivo. Pero todos son responsive. Digo, acá se mueve y mantiene siempre esos anchos, siempre y cuando se pueda y demás. Ahora vamos a empezar a jugar con las cosas que podíamos hacer con CSS Grid, que es, bueno, quiero que tenga estas columnas, pero hasta determinado tamaño, si no quiero que me la achique, si no quiero que haga tal cosa. Bueno, eso acá se puede hacer, se puede decir más simple o no. No hace falta que usemos Media Query porque CSS usa Media Query. Entonces, Bootstrap usa Media Query. Entonces nos simplifica un poco las cosas y solo tenemos que usar clases CSS. Tengan en cuenta que yo los miércoles voy a la psicóloga y ahora me está haciendo recostar en un sillón. Entonces vengo remareado. Acá voy a tirar palabras locas. Acá están viendo que empieza a entrar en juego algo que se llama breakpoint, que es lo que vamos a empezar a utilizar para las columnas. Prefiero que lo veamos acá como está diagramado y arranquemos. Acá está. Esto se va a poder usar para cualquier estilo de... Para cualquiera no, para los containers y para las columnas se pueden usar estos breakpoints. ¿Qué quiere decir? Que va a tener el estilo que le demos siempre y cuando se cumpla ese tamaño de pantalla. El container fluid ocupa el 100% todo el tiempo. Ahora este container común, que es el que yo usé, ocupa el 100% cuando es extra pequeño. Si no, me va dejando los márgenes. Eso es lo que hay que entender de este gráfico medio truchón, que en realidad es el que da Bootstrap. Cuando yo le digo container SM, que es lo mismo que decirle container solo, SM es la medida. Siempre, esto lo vamos a ahora vamos a ver un ejemplo y lo va a quedar más claro. Pero digo container MD, yo digo, bueno, dame el estilo de container siempre y cuando esté en un dispositivo mediano. Cuando sea más chico, no me uses este estilo. Entonces, supongamos que acá, que yo le dije container, le digo container MD, que ahí van a tener que tener cuidado con el autocomplete de Visual Code, porque Visual Code ya empieza a flashear un poquitito y hay que ir a buscar justamente a Bootstrap o a W3 Cool cuáles son los elementos que queremos usar. Supongo que yo le digo container MD, venimos acá, fíjense que me mantiene, esperen que no sé si grabé, sí. Hice cualquier cosa,
No encontraba el... Vamos a cerrar Bootstrap. Tiki tiki. Me gustaría verlo así. Fíjense que hasta la medida esa, digamos, sigue manteniendo unos márgenes a la izquierda y a la derecha, pero porque está en un dispositivo medio. ¿Medio para quién? Para Bootstrap, que me estableció que medio es hasta de 720 px de ancho para adelante. Entonces, mientras tenga esa medida, va a ingresar, y cuando se empiece a achicar, que en algún momento va a llegar, después ya me saca los márgenes, digamos. Me cumple con el estilo de Bootstrap siempre y cuando cumpla con los 720 o 100 más, un poco más de 720. Capaz que cambió ahora en Bootstrap 5 y esto está desactualizado. Ahí dice 720, pero parece que está. Igual es del viewport, acá además del viewport estamos manejando otras cosas y demás. Pero esa es la idea de utilizar esto. Y ustedes van a decir, ¿y qué gano con eso? Bueno, en lo de columnas va a ser mucho más práctico. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer juegos de decir, mira, yo quiero que me ocupes, que seas una columna 4 mientras seas de tamaño medio, pero cuando seas tamaño chico quiero que seas una columna que ocupe 6. Entonces, a ver, supongamos que yo tengo así esto que es de 2 columnas. Este container lo vamos a dejar así, común, que es lo mismo que container SM, para que me dé todo el ancho. Vamos a sacar esta cosa porque a veces marea más de lo que da. Total, lo podemos mover así. Fíjense que yo acá arriba tengo, ahora lo vamos a ver con ejemplo con colorcitos, pero quiero perder tiempo en eso. Tengo 2 columnas y yo digo, bueno, yo quiero tener 2 columnas divididas de esta forma siempre y cuando el tamaño sea medio o más grande. Si no, quiero que sea de otra forma. Entonces acá lo que se puede hacer es aplicar estilos. Nunca me acuerdo si va el MD antes o después. Creo que va después. Y vamos a verlo acá. A ver si está. Ahora vamos a ver lo de las columnas. Eso hay 400 ejemplos que ahora los vamos a ver. Va en el medio. Eso es lo que me quería acordar. Yo no soy tan fan de Bootstrap, se están dando cuenta. Entonces fíjense, yo acá le estoy diciendo utilizame columna MD4, pero después le puedo decir que me utilice una columna más chica cuando el tamaño es o más grande, digamos. Yo quiero que sea o que cuando sea small sea de tamaño 12. O sea que cuando el dispositivo es muy chico sea de tamaño 12, pero que cuando es muy grande sea de tamaño 4. Esto creo que lo tengo que poner al revés, porque digamos, nosotros esto ya lo vimos, le podemos aplicar más de una clase a un elemento HTML y se aplican de izquierda a derecha, se leen de arriba a abajo. Entonces yo quiero que cuando sea, esto sí va al revés, o sea, quiero que cuando el dispositivo sea chico me ocupes todo el ancho, pero que cuando sea de mediano para más grande me ocupes 4. Y el otro le voy a decir lo mismo. Quiero que cuando seas small me ocupes todo, pero que cuando seas mediano me ocupes 8 espacios. Que es como si fuera 8 FR. Entonces acá yo estoy diciéndole a un elemento HTML que me va a contener todo lo que quiera. También se lo podría decir a un artículo, a lo que sea que me contenga una imagen. Estoy diciendo cómo va a ocupar eso, sin estar utilizando media query. Entonces fíjense que cuando se hace más chico, las columnas pasan a estar una abajo de la otra. Y cuando está más grande, cuando pasa el tamaño medio, me quedan una al lado de la otra. Entonces, esto es lo que hace que algo sea bastante responsive, y es por lo que nosotros no aceptamos tanto en el trabajo práctico obligatorio, porque sabiendo cómo nombrar las columnas, ni siquiera tienen que saber lo que es media query, no tienen que saber una goma. Digo, van a conocer en su carrera un montón de desarrolladores que por ahí no saben ni lo que es CSS, pero saben que ponen class igual
y estas cosas, y anda. Ustedes, gracias a Dios, ya lo saben, pero fíjense qué simple es hacer algo responsive que esté dividido en dos columnas y que cuando se pasa al tamaño medio se ponga en una columna bajo la otra. No es más que definir los anchos de, o sea, los anchos de las clases y listo. Y ahí me lo manejó. Y obviamente, como ya sabemos de Flexbox y de CSS Grid, un contenedor puede tener otro contenedor, una columna puede contener otro contenedor que tenga un row que tenga 40, bueno, 40 no, 12 columnas, y así sucesivamente. Entonces, esta lógica de entender cómo dividir un espacio de mi HTML en columnas es la base de Bootstrap. Por eso antes se ve CSS Grid, que es donde jugamos un poco con eso, pero ya yendo más al hueso, en donde estamos viendo las clases, cómo lo manejamos. Y acá directamente usamos clases CSS y ni siquiera vimos CSS. Digamos, sabemos que existe, sabemos que hay un archivo y no escribimos una sola línea de CSS. Y cuando vengamos acá a nuestro inspeccionador de código y vengamos a ver, van a ver que ¿a dónde está? Ya me lo perdí. Debería estar acá. Fíjense que acá ya tenemos un media query, o sea, estuvimos desarrollando media queries sin desarrollar media query. ¿Por qué? Porque utilizando call sm12 es un media query que me dice mientras el mínimo sea esto, y está armado distinto, no se pongan a pensar cómo es eso. Fíjense que hay un archivo grid css que si queremos lo podemos investigar y no es más que un montón de medias queries y mezclas de medias queries, bueno, cosas que por ahí todavía no vieron o ni sé si van a ver, de mezclas de CSS y demás. Pero esto es la simplificación de todo lo que es CSS. Lo único que hacemos es utilizar clases. Por eso Bootstrap ganó tanto espacio, porque a la gente no le gusta desarrollar, muchos, y todo el que desarrolla un sitio y viene del palo del backend o algo y no le gusta tanto el frontend, usa Bootstrap porque pone call y listo. Ahora vamos a empezar a ver algunos ejemplos, pero yo por lo menos quería que primero tengan el contenido, y ahora vemos un montón de ejemplos de cómo ir manejando estas cosas y un montón de controles más. Pero tengan en cuenta, no es más que esto: clase row, clase columns, clase container. Listo. Y siempre se divide en 12 filas, en 12 columnas. Obviamente se pueden, la división de, digo así, hay 1000 ejemplos de si pongo una de un lado, dos del otro, tres. Ya a esta altura entiendo que ya lo tienen en claro. Ahora vamos a ir a ver los ejemplos. Esto es lo que estuvimos viendo ahora de diferentes layouts. Acá está organizado distinto. Acá están usando un estilo que no se tiene que usar para esto, pero se está usando, que es para darle color a algo, que es BG Success o BG Warning. Ahora los vamos a ver. Se define unos estilos en Bootstrap que es de colores verde de Success, Warning amarillo, rojo de no sé si es Danger, y que se usa más que nada para los botones, pero siempre escribo mal Success, así que lo voy a ir a leer. Sí, no, bien, la pegué. Que no es más que darle un estilo de color o de forma de... me está dando, digamos, Bootstrap. Esto también lo vamos a ver. Tailwind yo no conozco, pero entiendo que debe ser así. Lo podemos ver en 5 segundos. Bueno, sí. O sea, es así, pero no sé si no divide en 12 columnas, entiendo yo. Utiliza flex. Bootstrap también utiliza flex, pero tiene algo para rotar. A ver, lo que sí es así es que es lo mismo. Son un montón de estilos que definió otra persona, Juan Talwin, o en realidad no, Juana Talwin, porque era una mujer por lo que vi ahí, o me pareció. Definió otro, un montón de... Dijo, no, a Bootstrap no me gusta, voy a hacer mi propio framework. Hizo un montón de estilos más, y a los que les gustan esos estilos usan esos, que les gustan unos usan otros. Generalmente ustedes van a usar los que les parezcan más prácticos para lo que tengan que hacer, o lo que les digan en el trabajo en el que estén. Básicamente hay muchas veces que esas decisiones
Uno puede aportar, che, usemos esto que está bueno, pero después otro dice, no. Lo que sí tienen que tener en claro, que para mí es muy importante, es que Bootstrap no es gratis. O sea, es gratis en el sentido que no lo pagamos. Pero quiero decir, no es que agregamos Bootstrap y ya tenemos estilos re lindos y el sitio no se ve afectado por eso. Digo, le estamos agregando un montón de contenido. Fíjense que yo hice 4 párrafos con 2 cositos, y si yo voy a ver lo que tiene mi sitio, tiene un montón de cosas, un montón de CSS que me está trayendo, un montón de elementos y estilos que me está trayendo, me está cargando todo esto, que todo esto empieza a viajar del servidor al frontend, lo empieza a hacer más lento, y estos estilos, hay un montón definidos, ya van a empezar a jugar con nuestros estilos propios que definamos, donde el gran el gran problema que hay al utilizar Bootstrap es cuando nosotros también empezamos a desarrollar estilos y vemos que se ven afectados por otros estilos. Dicen, pará, si yo le puse a esto naranja, ¿por qué me aparece verde? Entonces acá es donde tenemos que venir a ver los estilos del inspeccionar, y acá vamos a encontrar que justo Bootstrap me está pisando el estilo que yo había definido en naranja porque le pintó que a los que se llaman botón le pone verde, no sé. Y esas cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, digo, no piense que están, porque todo el mundo después lo que hace es listo, uso Bootstrap en todo y ya está. Y la vida no es tan simple. Un sitio profesional súper optimizado es muy probable que no esté utilizado. Y hay que ver, porque un sitio profesional súper optimizado puede ser que no utilice Bootstrap, porque además van a tener su propio desarrollo. Lo que suele hacer una empresa súper optimizado o súper profesional, digamos, desarrollar su propio framework de estilos, en donde podrán tomar cosas prestadas de Bootstrap, en donde vos vas al CSS y mirás cómo está hecho y ya está, lo aprendiste. Pero una empresa, un equipo de trabajo realmente profesional va desarrollando su propio framework de estilos, porque ya se empieza a acostumbrar a manejarlo y demás. Porque además va a tener su propio estándar de colores y su propia paleta de colores, quise decir, en sus propios estilos, su diseño, digamos, porque acá ¿qué falta? Todos los sitios Bootstrap se ven parecidos. ¿Por qué? Porque Bootstrap arma todo parecido, digamos. Si queremos ver algún ejemplo, ahora igual vamos a ver ejemplos seguramente. Acá, bueno, vamos acá, example. Digo, estos colorcitos de botones, esto lo define Bootstrap, y puede haber un montón de estilos distintos, pero son así. Y si queremos cambiar el formato de los botones, de los formularios y demás, y armar nuestro propio formato, se puede hacer, pero ya lleva un trabajito un poco más interesante. De hecho hay una que se llama Watch, creo, escribí cualquier cosa, que tiene algunos themes gratuitos también que se pueden bajar, fíjense, de Bootstrap. Pero si empiezan a ver, todos los botoncitos son medio parecidos, digamos. Bootstrap ya armó un estilo, entonces ese estilo tiene una onda. Cuando uno quiere hacer algo particular, bueno, lo puede hacer. De hecho, después hay páginas que ustedes pueden armar su propio estilo basado en Bootstrap, subirlo y venderlo, capaz que alguien se los compra. Después se los voy a pasar también. No sé si son gratuitos. Sí, estos son gratuitos, te bajas el CSS. Después les voy a dejar el link por si quieren estar chusmeando, que no son más. Ustedes van a ver que lo que se bajan es Bootstrap CSS, y no es más que un Bootstrap redefinido en colores y cositas, pero los estilos principalmente son todos parecidos. Bueno, habiendo dicho esto, acá está el sistema de grillas de Bootstrap, que acá dice: se utiliza una grilla en 12 columnas que se puede dividir en 2, 3, 4 o 6 partes iguales. Sí, pero se puede dividir en partes no iguales. No sé por qué quien hizo esto puso partes iguales.
Igual me dijeron que no tengo que criticar porque yo no lo hago, así que y tienen razón. Se puede dividir en las partes que entren en 12. Pueden ser iguales o no iguales. De hecho, yo creo que justamente en el ejemplo no lo divide en partes iguales porque divide 8 y 4. También se puede dividir en partes iguales. Pero esta es la idea de Bootstrap, que tiene el sistema de grillas. Además está basado en... Esto es de 4.0. Hasta 12 columnas en la página, obviamente, para que sean responsive. Y este sistema de grillas, quería ver si lo explicaba acá. Yo igual ya se los dije. Bueno, acá ya empieza con los controles. Este control es del año de Pepe. Si no, empezamos a ver algunos ejemplos. Está bien, no, acá, clases receptivas. Es ayudar a mejorar. Gracias, Rocío, voy a usar tu frase. Examen. No sé por qué dijeron examen. Cuando leo la palabra examen, no sé si ya lo dijiste al principio, pero si en ese sitio Bootstrap se cae o alguien lo modifica, mi página, depende de eso. Una vez yo publico la página, todo el contenido se ve en mi página y no se modifica más hasta que yo lo actualice. A ver, si cuando vos me decís, si yo utilizo Bootstrap de esta forma, que es con el Content Delivery Network, si Bootstrap, digamos, si modifican el estilo de Bootstrap o Bootstrap se cae, se va a ver afectado en mi sitio, porque yo estoy linkeando justamente algo externo. Ahora, Content Delivery Network me promete, y un montón de gente atrás prometen que nunca se va a caer. Y Bootstrap, que por algo tiene tanta reputación, no va a cambiar los estilos tampoco. Entonces, casi podrías estar seguro de que no va a pasar. Igualmente, como ahí está diciendo correctamente Joaquín, la forma de asegurártelo 100% es vos te bajás el CSS de Bootstrap y lo incluís como incluíamos antes los CSS. Ahora, si querés, te levanto un ejemplo o lo incluimos acá. A ver, si en vez de ponerlo así, yo vengo acá a la distribución que me bajé, que ya me olvidé dónde me lo bajé, acá, Bootstrap dist, que me hace acordar a Dijkstra, y vengo acá y me agarro Bootstrap min CSS, me lo copio y vengo a codo de clase 11, no sé por qué entro así, local server, y vengo acá y me creo una carpeta que se va a llamar CSS y me linkeo Bootstrap CSS. Esto lo comento y acá hago link CSS y en realidad no lo voy a poner ahí, le pongo CSS Bootstrap min CSS. Listo, sigo, ahora tengo CSS y sigue siendo lo mismo. Y acá nadie va a venir, a menos que alguien entre a tu servidor, que ya es tipo Mr. Robot, entra a tu servidor y te lo modifique, pero bueno, ya tenés que hablar con tu equipo de seguridad. Y acá nadie te va a modificar esto y se puede poner, digamos, lo único que habría que ver si uno va a hacer un sitio productivo es cuál es la licencia de Bootstrap, en donde esto está basado en una licencia que creo que no pasa nada, tenés que dejar en algún lado especificado en el código que se usa Bootstrap, que ya lo dice el CSS, y listo. Digo, acá nosotros ahora en nuestro CSS estamos diciendo que esto es de Bootstrap. Ahora, si vos borrás esto y armás algo tuyo y decís esto en realidad no se llama Bootstrap, se llama, no me acuerdo, Molly Bootstrap, y bueno, ahí ya está medio robando, pero bueno, de nada. ¿Cómo comenté? Comentás con control y el signo de llave para la de cierre, de cerrar una llave, o no sé cómo le dirán, o en mi teclado también tiene el signo de brasileño, portugués, que no sé ni qué significa, una moneda, no es portugués, la sé con un cosito abajo, que está al lado del enter. Yo hago con control S, comento y descomento. Capaz que hay alguna otra shortcut. Digo, eso es Bootstrap. Básicamente, aprendieron Bootstrap. Ahora, ¿qué queda? Empezar a tener un poco más de práctica. A ver, Augusto, que levantaste la mano.
Profe, ¿cómo está? Le quería Bien, hacer estoy una bien. consulta breve. Sí, Yo para entender bien la utilización de Bootstrap, ¿no? Porque yo sí, lo que entiendo es que, digamos, te da esa practicidad a la hora de crear el código, sí, pero por detrás te genera como una carga importante de elementos y cuestiones que te trae de otras cuestiones, ¿no? sí. Eh, en lo real, digamos, en lo que está hoy vigente, generalmente se utiliza, cuando vos creas una página, 100% utilizás Bootstrap, o hay gente que suele tomar algunas cosas de eso para sumarlo a su trabajo. No sé si fui claro con la No, pregunta. sí, 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 fue claro. Y a ver, eso depende de un montón de cosas, de los tiempos, del equipo de trabajo que tenga. Cuando vos tenés que hacer algo rápido, agarrás Bootstrap, lo tirás ahí y es mucho más rápido, digamos. Lo que ganás con Bootstrap es la curva de desarrollo. Fíjate que yo armé algo responsive, 100% responsive, eh, en un segundo. Y Tal cual. eso, por eso se suele utilizar bastante para cosas rápidas. Ahora, cuando vos ya vas a armar tu propio sitio, eh, de alguna marca importante o de algún desarrollo importante, bueno, se trata de no utilizar Bootstrap. Ahora, yo qué sé, digo, va a depender Perfecto. de la decisión del equipo de desarrollo. De hecho, si entran, mira, a ver si está acá. Acá trabajo yo, que esto es en Neuquén. Si vinimos acá, esto usa Bootstrap, porque esto está hecho con Bootstrap. Y tiene un montón Mm. de mocos metidos atrás. ¿Es un sitio productivo? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Podría ser mejor? Sí. ¿Podría ser peor? También. Entonces, eh, es así. Bueno, clarísimo, profe, muchas gracias. No, de nada. Encontré esto para tener a mano. Atajo de Visual Studio Code. Gracias, pásenle eso porque tiene onda. Digo, entonces, ¿qué conceptos tenemos que tener importantes? Es en las columnas, digo, los dispositivos que vamos a utilizar, justamente los breakpoints, esto que antes breakpoint llamábamos cuando poníamos un media query y decíamos, bueno, que el ancho de la pantalla sea igual o superior a tanto o así, bueno, acá solo es con estilos, a las columnas le podemos aplicar col, sm, md, el g, que no es la marca, xl, superior a 1200 y ahora Bootstrap 5 agregó XXL porque tuvo en consideración a la gente como yo que ya no le entra la ropa y agregó un talle más. Eh, Básicamente por todo lo que es 4K y demás, donde los anchos de pantalla ya son más de 1200 píxeles. No tengo la suerte de tener todavía, pero son un montón de píxeles. Y los mismos anchos para SMMD. Bueno, cada clase es en escala, obviamente, porque si esto no hace falta que se los diga, porque es superior, digo. Superior a 576, 800 es superior a 700 y a 500 y demás. Esto lo tienen que tener más en cuenta para ver el ancho del dispositivo. Y acá pensé que iban a estar todos los controles. Sí, acá están los controles. Y ahora vamos a ver los ejemplos. Y vamos directamente a utilidades. Bueno, nada, tablas. Se usa mucho para tablas, para unos cards. Yo para muchos trabajos que hago a veces saco algún elemento de Bootstrap y se lo tomo prestado o me inspiro en un elemento para hacer un diseño muy parecido. Y vamos a ir a los distintos elementos que hay. A ver, dejé abierto y capaz que van a escuchar ruidos. Espero que mi querida novia no entre a los gritos. Fíjense que acá en los ejemplos estos se está usando Bootstrap 452. Este es el ejemplo de las columnas de tamaños que se van moviendo. Yo en realidad lo que le quería mostrar es el que para lo que más se usa Bootstrap también es para la barra de navegación, que hace una barra de navegación responsive bastante buena. Y no sé por qué no tengo el ejemplo, si me lo bajé. Sí, acá está. Gracias Juan Pablo. Juan Pablo, que es el que hace esto. Digo, ahora vamos a ver cómo está hecho, pero ustedes van a decir, acá también se usan solo estilos, pero se usan un montón de estilos, que van a ver que son una banda de estilos, de navbar, digamos, hay que saber bien cómo aplicar todos esos estilos, pero en el sitio web claramente están, y no sé por qué me levantó otro.
Ah, porque no lo abrí. Pará. Me mandé un moco. No, acá está. Index. Estoy abriendo otra cosa. Ah, chao, voy a cerrar Visual Code. Porque cuando hago esas cosas me mareo. Ah, está, lo había abierto. Claro, porque a ver, acá está usando desde Content Delivery Network, así que no tenemos que... no me lo abrió, lo vamos a abrir con control. Fíjense, esto es un ejemplo de cómo podemos tener con Bootstrap, que ahora vamos a ver un poquitito cómo está hecho, un menú responsive, en donde cuando se hace chiquitito, viene acá, esto usa JavaScript, por eso en realidad usa jQuery, porque es Bootstrap 4.5.2, con una barra de búsqueda, pero fíjense que la codificación tampoco es tan simple, hay que poner bastantes elementos, pero esto ya viene, lo trae el mismo Bootstrap como un elemento. Digamos, nosotros si venimos a la sección de la documentación, vamos a tener acá un montón de documentación, igual eso está linkeado ahí, donde hay componentes. Componentes van a ser cada uno de los elementos que vamos a poder utilizar de HTML. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un acordeón, donde va a estar ejemplificado acá. W3Cool también tiene lo de Bootstrap, donde podemos poner, fíjense, un ítem que se haga acordeón, y acá nos va a decir, bueno, cómo tenemos que especificar ese ítem de acordeón. Hay un montón, creo que el navbar está como utility, no, está acá. Digamos, ustedes acá les especifica con ejemplos, así como también lo tienen en la W3Cool. Gracias, Ramón, que ahí lo vi. Esto también está en la W3Cool, y digo, tienen ejemplos en donde les va a decir, bueno, cómo armar una barra vertical, cómo armar una barra, que fíjense que no son tan complejas, quedan buenas, una barra con tabs cliqueables, y es, nada, saber aplicar los estilos que Bootstrap define. Es como si ustedes se ponen a armar un montón de estilos y después le dicen a un amigo, mira, para aplicar tenés que hacer esto, esto y esto, que son los estilos que yo creé. Bueno, esto es lo mismo, pero lo hizo Juana Bootstrap. Fíjense que tiene cositas que están buenas, las pueden ir probando acá. Y no es tan complejo porque es una vez que uno se acostumbra a utilizar estos ejemplos. Digamos, si yo quiero hacer tabs con un drop down, todavía igual no estamos, digamos, no tenemos tanto el tema de visualización y demás, pero es, bueno, copio esto, le cambio acá los nombres a los menús que quiero, si hay un menú menos lo saco, y acá yo ya sé cómo se hace un link, entonces yo ya sé que cuando haga clic me va a sacarlo, me va a mandar a algún lugar, y así hay un montón de ejemplos. Después hay comportamientos de SAS y está explicando cómo se hacen esas cosas, pero lo que tiene, que es lo más utilizado de esto, es porque hay ejemplos a morir. Fíjense, esto viene acá, copian, ya tienen cómo hacer esto. Así como antes cuando preguntabas si se usa Bootstrap o no, y cuando hay poco tiempo se usa Bootstrap porque es copiar y pegar, básicamente. Cuando queremos hacer algo por ahí más acorde a lo que maneja nuestro sitio y demás, ya por ahí no utilizamos Bootstrap. Tenemos el navbar, digamos, quiero repasar los componentes y después nos podemos dar en todo caso ejemplos, pero me parece medio, este componente no existe más, que era de Bootstrap 4, porque quién iba a querer un componente que se llame Jumbotron, por favor, el nombre ya era malo. Entonces esto fue discontinuado en Bootstrap 5. Sí están los alertas, que no es una alerta que va a salir, sino una alerta que después con JavaScript vamos a poder ver cómo visibilizarlo, pero no es más que definir. A ver, yo esto lo tenía acá, creo que están acá, alerts. Vamos a abrir la carpetita y chao. Fíjense, alertas, no es más que esto que yo le decía de colores, que es Success usa verde, Danger usa rojo, Warning amarillo. Siempre hay un color primario y uno secundario. Y ustedes van a decir, ¿primario para quién? Para lo que definió Bootstrap. Bootstrap, el primario es
celestito, el secundario es de otro color y así. Y si abrimos esto que era con, creo que era, no, al B, fíjense que estas son las alertas que después podemos ver, después vamos a ver con JavaScript cómo hacerlas aparecer y desaparecer. Pero fíjense que solo poniendo un div con dos estilos ya tengo una cosita bastante copada. Vamos a ver los cards, que son las que me copan más a mí. Fíjense que esto es como una forma de armar contenido que ya estableció Bootstrap. Que a alguien le gustan los gatos, el que hizo el ejemplo, entonces metió gatitos. Se llama cards, en donde tenemos acá una imagen, un título, un texto y un link a otro lugar. Que por ejemplo acá me está llevando al de los gatos. Y esto es responsive, digamos. Es responsive hasta la carta. Pero fíjense, por ejemplo, acá abajo, como las tres cartitas se achican, se mueven, todo basándonos en las columnas. Entonces, la gran ventaja que nos da es que tiene estilos que a alguien le gustaron y están hechos medio responsive. Fíjense que acá ya tenemos lo de los gatos. Acá hay anchos basados en las columnas. Esto después, todos estos ejemplos, la idea es que ustedes se los pongan a ver. Yo por eso se los quiero ir adelantando acá o ir mostrándole acá, pero no hay mucha vuelta que darle. El carrusel, que por ahí este es uno de los que más se usan. Hay otros carruseles si buscan también en el internet. Pero el carrusel de... voy a cerrar este que me está mareando. El carrusel de Bootstrap está bueno. Que fíjense que es, bueno, es generar divs en donde vamos a un div con una imagen y un div que va a tener una clase h3p. Y así lo hacemos con cada uno de estos. Y después están las prep y next, que son las flechitas. Me sonó la alarma para hacer recordar que carguen la asistencia. Creando página de adopción entre dos una. Fíjense que esto también está en el sitio de Bootstrap, en donde por eso digo Bootstrap termina siendo más que nada para el desarrollador algo que es copiar y pegar. Por eso a veces no está tan bueno usarlo tanto. Pero fíjense que el carrusel queda bastante bueno. Tenemos imágenes, obviamente estas imágenes son las de ejemplo que están ahí, pero se desliza. Tenemos las flechitas, tenemos un estilo que está hecho con JavaScript que se debería hacer de manera automática, si no me equivoco. Si no me lo está bloqueando Chrome. Y fíjense que no es más que copiar y pegar esto, digamos. Hay que ver el ancho de la... Pero si yo quiero agregar otro campo más, agrego uno, le pongo carrusel ítem y le digo yo que sé, en algo. Codo a codo. Y acá le pongo, no sé. Esto es codo a codo, es malísimo. Y acá saco alguna imagen que saque de codo a codo o que la saque de mis imágenes particulares. La única imagen que tengo yo acá guardada es la de un gato. Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar el gato. Momento. No quise borrar eso. Por un pandita más. Vamos a hacer la página de Panda Lives Mother, porque no están, pobres pandas. Entonces por ahí yo ahí agregué de un gatito y acá en algún lado debería estar el gato. No sé en qué orden quedó. Ahí está. A menos que haya puesto algo mal. Y esto es lo que pasa cuando copiamos y pegamos, que si ponemos algo mal se rompe todo. No sé qué puse mal. Ah, corté acá el coso. Bueno. No, está bien, le puse 500. Se ve que está tardando en cargar la imagen. O sea, raro, porque es carrusel y temati, tiki tiki. Ah, no, porque definí dos ítems activos.
así nunca vas a enseñar las cosas como corresponde. Ahí está, acá tenemos el super gato. No, es que porque algo que especifica también es que nosotros podemos definir con qué ítem arranque. El que le ponemos active es el que arranque. Yo definí dos iguales, ahí lo dijo Nahuel correctamente. Gracias, Nahuel. Yo porque me pongo el chat para leerlo y después no leo. Bueno, pero este control está bastante bueno. Drop downs se suelen utilizar. Breadcrumb, que es más que nada como el menucito de arriba. Son las miguitas de pan para ir volviendo, por eso se llaman breadcrumb, que es de Hansel y Gretel básicamente, que muchas veces en los sitios, arriba de todo, se van poniendo en las páginas en las que voy entrando como para saber cuál es mi caminito para poder volver, siempre y cuando tenga un sitio con estructura jerárquica. Y esto se llama breadcrumb, que son migas de pan. El acordeoncito, que ya lo vimos antes en el ejemplo. Los botones, que fíjense que no es más que decirle en class button primary, y también tiene un corte de un punto de corte, un breakpoint, donde le podemos decir, bueno, si quiero que sea grande, ancho, para ver el tamaño, si le ponemos que ocupe todo el ancho de la pantalla, digo, todos esos estilos. Bootstrap Component Buttons o W3 Cool. No sé por qué W3 Cool está apuntando al 4, porque debería estar. Usted viene acá, tutoriales, aprender Bootstrap 3, 4 y 5. Si quieren aprender Bootstrap 3 también se puede meter ahí. Y entran acá, y acá tienen todos los botoncitos, los formularios. A ver, es todo lo que ya vimos, pero con estilos de Bootstrap. Entonces, botón ya habíamos visto, pero son botones más lindos. Y así con el resto de las cosas. A mí me gustan las cards, que se usan para poner a John Doe acá. Yo, de hecho, el trabajo final con el que me recibí tenía cards por todos lados. Y botones, cards de los gatitos, forms. Digo, forms, ¿qué me va a dar? Me va a dar el estilo, no me va a dar el backend del form. Todo eso sigue siendo como antes. Digo, lo único que me da es que me deja los colorcitos más lindos. Cuando me da un error me lo deja un poco más lindo. Desde el punto de vista de Bootstrap es más lindo. Alguno podrá decir, para mí es más feo. Hay un ejemplo de cómo crear un modal. Después lo podemos ver, pero todavía no estamos con todo lo que es JavaScript. Pero hay un ejemplito si quieren crear ya un modal. En donde solo poniendo clases y poniendo una definición, a ver si los puedo mostrar, así de acá. Tampoco es tan simple, pero digo, es complejo, no es, pero digo, es bueno poner un modal dialog, que es un elemento HTML. Fíjese que son todos div con clases, div con clase, clase, que esto le dice el mismo Bootstrap que es los div. Hay que poner un ID. Y acá se está poniendo algo que dice la cantidad de veces que... No sé qué es esto. Y acá contenido del pop-up. Y acá podemos escribir lo que queramos. 2022. Así toqué alguna vez. Entonces venimos acá y fíjense que hacemos clic acá y sale el pop-up. Me dice contenido del pop-up 2022. Puedo hacer una acción y puedo cerrar. Cerrar, lo cierro. Y acá tengo los dos botones, fíjense. Que el cerrar va a funcionar. La acción principal todavía no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque todavía no vimos JavaScript, no sabemos qué hacer. Lo único que podríamos hacer es referenciar a otra página y que lo abra en otra solapa, digamos. Ahora, ¿para qué voy a tener un modal que haga eso? Medio extraño. De hecho, también los modales se pueden hacer con JavaScript y demás. Pero acá, digo, obteniendo estos, utilizando solo clases, ya estamos teniendo algo más dinámico, en donde podemos poner un botón que me abra acá algo y que podría tener solo el botón cerrar, digo, y esto ya lo sabemos hacer. Yo vengo acá, le saco el botón acción principal y a la mierda, y ya desarrollé algo que hago así y no guardé. No guardas dejando. Venimos acá y solo lo puedo cerrar. Y bueno, para tirar un mensaje cuando haces clic en un botón, yo qué sé.
por ahora todavía sirve. Pero esta es la idea. Y obviamente acá hay un botoncito y acá están los datos de qué hay que poner y demás. Todos estos ejemplos los van a tener. Además, estos son las cosas que yo bajé. No. Están los ejemplos de las distribuciones, que no sé por qué están acá. Hay 1000 ejemplos. Este es un theme sobre Bootstrap. Esto lo habrá dejado el docente. Esto es algo que yo me bajé, después no se los voy a dejar. Ahora les voy a sacar alguna mugre que hay ahí, pero digo, básicamente lo más importante es tener lo del layout. Yo, además de dejarle esta presentación, que va a tener además cómo tener las tablas, la barra de progreso, que no es que van a andar solas, sino que van a tener un progreso fijo. Después con JavaScript podemos ver cómo hacer andar esa barra de progreso sola, las preguntas de siempre, datos para ver, y cómo tener la vista de diseño adaptativo en Firefox o en Chrome. Es lo mismo, ya lo estuvimos viendo. Apretan F12 en cualquier explorador y le sale eso. Y justamente para inspeccionar, la mayoría tiene Bootstrap. Que les iba a mostrar. Además les dejo otra presentación que es lo mismo con otras palabras, que esto era de un poco más antiguo de codo a codo, pero a mí me gustaba que tenía una grillita que ya la perdí. ¿Dónde está la grilla? No, después la pasaron al final la grilla para el otro. Está bien, es lo mismo. Ni si hace falta hacer la grilla. No veo mi mouse, me está alterando un poco. Y digo, les dejo dos documentos que tienen las fuentes de donde está sacada la información, que obviamente es de bootstrap.com y de Coding Point, donde también tiene información que está sacada justamente de esas páginas que son buenas para ir siguiendo el material. Es material con el que yo antes directamente daba. Está explicado lo mismo que vimos, lo mismo que tiene el aula virtual, lo mismo que está en las páginas de Bootstrap. Pero yo qué sé, tienen un PDF más, por si no quieren entrar a la página, si se quedan sin internet. Hay algún por ahí dato más de que habla sobre JavaScript y esas cosas. Yo prometí que iba a empezar a dejar las cosas desde ahora en Git, cosa que no voy a hacer hoy. ¿Por qué? Porque quiero crear un Git bien para que tenga justamente el usuario y vaya dejando todos los ejemplos organizados y demás. Pero desde la clase que viene, que ya empezamos a trabajar con JavaScript, vamos a empezar por lo menos a lo último a subir los ejemplitos en Git y demás, por si a alguien le quedó alguna duda en particular sobre eso. Pero este es el tema, digamos, lo que se veía hoy. Antes se veían 2 clases, ahora se achicó, por lo cual hay menos tiempo, porque es más que nada la introducción a que es un framework. Con todo lo que saben ustedes, ya está, digo, es otro framework. Así hay muchos más, como dijeron, y ustedes pueden buscar y debe haber. Yo estoy medio desactualizado ahora con los frameworks que hay, pero si buscan los 14 mejores frameworks de CSS, Bootstrap está primero. Hay uno que se llama Foundation, está, que también hace otras cosas. Digo, así hay un montón. Cada uno definirá estilos y colores como le parezca, pero el conocimiento principal, digo, en este curso se da Bootstrap porque es uno de los más usados, tiene la comunidad un poco más grande. Tailwind ahora se está usando bastante también. Yo no tengo ni idea de Tailwind. Empezaré a tener, porque no es la primera vez que me lo preguntan, así que para el próximo curso me voy a tener que estudiar Tailwind antes. Bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto sobre algo en particular, o de Git, o de esto. Acuérdense que canal de asistencia. Ya estuvieron ahí haciendo Panda Lives Matter. Así que no me pongan la fecha, por favor. Pero pónganla si quieren. Si lo hacen para molestarme a mí, les funciona. No para tampoco molestarme, solo para. No, de nada, digo, hasta acá ya. Esta es la clase Bootstrap. Ya la clase que viene arrancamos con JS. Recuerden que, claro, gracias Federico, justo le iba a decir. Recuerden que en el TP solo se puede utilizar Bootstrap
en una página del formulario, si es que lo tiene una página aparte. Si lo tienen todo en un sitio único, que es un estilo one page, no pueden utilizar Bootstrap. Y créanme que he tenido gente que usó Bootstrap en los TP porque les dije, bueno, úsenlo, y tuvieron tantas complicaciones que lo sacaron, y muchos del formulario lo sacaron porque les traía complicaciones con sus propios estilos que armaban para todo el sitio. Así que tengan en cuenta que es opcional en el TP. Si no lo quieren usar, no lo usan. Si lo quieren usar, lo usan. Sí, digamos, esa es una buena pregunta. Y para mí sí, digamos, en el mercado laboral hay en muchos lugares se usa Bootstrap, o al menos se tiene conocimiento de Bootstrap. Entonces es recomendable conocerlo, pero conocerlo con lo que ya conoces, digo, no, tampoco hace falta con lo que acaba de conocer ahora. Saberlo usar en detalle, decir, con los ojos cerrados me hago un sitio en Bootstrap, tampoco hace falta mucho. SAS, para mí, para la gente que desarrolla o sea, que es más de la parte de frontend, se usa SAS o LESS porque te ayuda mucho en la reutilización en CSS, donde vos, por ejemplo, podés definir, igual creo que CSS fue adaptando esas cosas, pero en SAS vos podés definir variables, y esas variables le podés asignar un color. Entonces vos después en todos lados usás una paleta de colores que en realidad está definido en unas variables. Entonces todo eso con SAS y LESS se puede hacer, y lo que tiene que igualmente eso se compila y me retorna un CSS. Entonces es como un lenguaje intermedio, se llaman de preprocesamiento, que se preprocesa antes, como resultado me da un CSS, pero para codificar CSS está bueno. Ahora, si tenemos un CSS como los que venimos haciendo nosotros, tampoco hace falta meterse en eso. En empresas que se dedican más a la parte de frontend, de estilo y maquetado, lo utilizan generalmente, si ese es para el lado que te gusta ir, y está bueno aprenderlo. No es nada complejo, y los conceptos que se van a usar ahí los vamos a ver con JavaScript, que van a ser condicionales, que igual muchos por ahí ya lo saben. Condicionales, importar datos, variables, scope de variables, manejo de variables, funciones y todo eso, por lo cual una vez que termines este curso, SAS lo aprendes en nada. Es más ver, yo de hecho hace tanto que no lo uso que ya medio me lo olvidé, pero es ver cuáles son las instrucciones que puedes usar, y empezar a utilizarlas. Pero no vas a poder hacer nada más que lo mismo que haces con CSS. Solo te facilita la escritura, la reutilización, mejor dicho. Bueno, de nada, gracias por aguantar. Gracias a quien me pone la cámara siempre, que ahí me hace el aguante. Y bueno, nos vemos. Carguen la asistencia. Mira, cayó alguien ahora. Lo admití ahora para que entre y vea que nos estamos yendo todos de la clase. Nos vemos, suerte. Felices Pascuas para quienes crean en las Pascuas, y para quienes no, igual aprovechen los feriados si es que tienen. De nada, nos vemos. Y no corté la grabación.